Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, el audio y la pantalla, por favor? Buenos días, Miss. Buenos días. Va en mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría decir de qué hemos hablado la clase pasada? ¿Qué hemos dicho? ¿A qué nos hemos referido? A ver, ¿quién me podría manifestar? Buenos días, Cindy. ¿Quién es? A ver, chicos, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado la clase pasada? ¿Qué nos hemos referido? ¿De qué tipo de literatura hemos hablado? Sobre el romanticismo, profesora. Ya hemos hablado sobre el romanticismo. ¿Qué más? ¿Qué características tiene el Alitas. romanticismo? Que se basaban en sus propias ideas, en sus propios sentimientos. Ya, muy bien. Nos basamos, o los románticos se basan en sus propias ideas. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica fundamental o cómo yo reconozco una obra literaria basada o que haya sido escrita en esa época? Profesor, buenos días. Soy Daniela López Chanchari. Buenos días, Daniela. A ver, mencionábamos y decíamos, ¿cierto? ¿Cómo yo reconozco una obra literaria que se refiera al romanticismo o que forme parte de ella?
Chicos, ¿me escuchan? Chicos, a ver, cuando yo voy a redactar, por ejemplo, cuando yo voy a escribir un texto que se refiera o que forme parte del romanticismo, ¿sí? Va a tener ciertas características que vimos la clase pasada, ¿cierto? Vimos que mucho de ellos va a formar parte, ¿sí? Para yo poder identificar una obra literaria de dicha época. ¿Cuáles serán esas características que se rescatan o destacan dentro del romanticismo? ¿Quién estuvo en clases, chicos? A ver, ¿qué me podría manifestar respecto a ello? A ver, Daniela nos dice, pone mucho énfasis en el individuo y sus emociones, sentimientos o pensamientos. La subjetividad es muy apreciada. Las obras románticas a menudo presentan emociones intensas y apasionadas. Muy bien. Exacto, mira, cuando nosotros hablamos del romanticismo, nos vamos a referir mucho a lo que es el aspecto sentimental, ya el aspecto sentimental del ser humano en esa época. Pues se va a referir mucho a ello con ciertas características de la forma de pensamiento que ellos van a tener en esa época. ¿Verdad? Los románticos van a tener un pensamiento subjetivista, un pensamiento que van a guiarse mucho, las acciones que ellos van a realizar, se van a guiar mucho con lo que ellos sentían más que con lo que era en realidad correcto. ¿Me dejo entender? Ahora, dentro de ello vamos a tener a grandes representantes, el que destaca dentro del romanticismo. ¿Quién era o a quién nos referimos? ¿Quién forma parte del romanticismo? ¿Quién es el máximo representante de dicho movimiento? Chicos, ¿quién forma parte del romanticismo?
¿Quién es el máximo representante? A ver. A ver, Jenny, muy bien, Jenny, así es. Johann Wolfgang Goethe es uno de los grandes representantes del romanticismo, ¿cierto? Él va a escribir la obra llamada Las Frutas del joven Werther, que es una de las grandes obras literarias, ¿sí? En la cual va a mostrar todos los aspectos románticos de la época, ¿cierto? Él va a dar a conocer, ¿por qué? Porque es un escritor muy joven que va a tener ciertos, o tiene un enamoramiento que no se va a llegar a concretar debido a su falta de manifestación. Entonces, él es un grande representante de dicha época que va a abordar casi todas las características del romanticismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos hablado respecto al subjetivismo, al sentimiento, a cómo ellos se van a desenvolver durante esa época. Ahora, vamos a hablar de una ente muy contraria al romanticismo, ¿sí? Que va a estar llena de características contrarias, que van a dejar de lado lo que es el sentimiento, lo subjetivo y lo amoroso. Van a dejarlo de lado, que es el llamado realismo. ¿De qué creen que va a hablar en el realismo? A ver. ¿Cuál creen que será su punto de vista de los románticos? Digo, de los realistas. ¿Será el mismo que el romanticismo? ¿O será distinto? ¿Será lo mismo o no? A ver, ¿qué idea tienen? Cindy, Daniela, Jenny, Diana, Vanessa. ¿Pueden activar su audio, por favor, para poder participar? Chicos, ¿de qué creen que hablaremos en el realismo? ¿A qué creen que nos referiremos? ¿Será lo mismo que el romanticismo o qué será?
A ver, nosotros vamos a hablar del romanticismo, ¿sí? El cual va a surgir a la segunda mitad del siglo XIX, que va a surgir como una corriente llena de culturas y pensamientos muy razonables, o mejor dicho, basadas en la razón. Esa va a ser la finalidad del romanticismo. Va a coincidir con lo que es la evolución de Darwin, que es una nueva forma de pensamiento respecto a la realidad, ¿sí? Pero Darwin se va a referir mucho a lo que es a la ciencia. Va a haber un materialismo dialéctico de Marx, que es referido a la economía, ¿sí? Él va a mostrar ciertos aspectos materialistas respecto a la historia, ¿sí? Dentro de su forma de pensar, de su forma de ver la realidad o cómo se debería de manejar la economía de ese tiempo, él va a tener un gran aporte respecto a ello. Van a surgir las ideas llamadas revolucionarias como el socialismo, el anarquismo, ¿sí? Que son los más notorios dentro de la época. ¿Sí? Ahora, dentro de la sociedad y la política en esta época, ¿sí? Se va a dar lo que es la burguesía poderosa, ¿no? Una burguesía que va a tener en cuenta mucho a ser conservadores y a ser muy conservadores, ¿no? Ellos van a tener siempre una actitud, o mejor dicho, que se vaya a referir mucho a lo que va a haber élites, ¿no? Donde se va a ver con mucha más frecuencia aún a diferencias entre la población y la gente poderosa, ¿no? Se va a ver mucho esa diferenciación que va a hacer el pueblo, mejor dicho, la sociedad de esa época. ¿Ya? Va a haber una burguesía poderosa, llena de conservaciones y progresista, dentro de sus tensiones, dentro de su burguesía y el proletariado, ¿no? Que era el pueblo en sí. Sus gobiernos van a ser absolutistas y conservadores. En el año 1864 se va a dar la primera internacional Asociación de los Trabajadores y una revolución francesa del año 1789 hasta el año 1848, ¿no? Defendiendo su punto de vista o su forma de pensamiento. ¿Bien? Entonces, eso más que todo para ubicarnos en el aspecto histórico, ¿no? En el contexto histórico y ver qué es lo que surgió durante esa época o a la par, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Qué sucedió previamente a aquello para que surja lo que es el realismo? Va a haber el folletín, la picaresca, el costumbrismo y la fotografía, como ustedes ven acá, ¿no? Van a plasmar situaciones reales que sucedía en esa época, ¿no? El folletín, el costumbrismo. Ahora, aquí vamos a ver lo que es la literatura, ¿no? Ciertos aspectos temáticos que ellos van a desarrollar durante esta época, ¿ya? Va a haber una investigación en el año 1897 por Joaquín Sorolla, en el cual va a definir, ¿no? Que va a haber ciertas características respecto a esta época, ¿no? Como el cientifismo, que va a desarrollar mucho lo que es la observación, ¿no? Que va a ser, ¿qué quería decir? Recuerden que en el romanticismo, muchos de los escritores de esa época van a hablar respecto a van a plasmar dentro de sus temas, van a plasmar sus situaciones referidas a lo que ellos pensaban en esa época, ¿no? Lo que ellos querían ver. Pero recuerden que estaba mucho, o mejor dicho,
prohibido mostrar la forma social en cual ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces ellos usaban la literatura como un ente de libertad, ¿no? Que van a dar a conocer su forma de pensamiento o lo que ellos creían de la sociedad. En el realismo se pretende hacer lo mismo, ¿no? Pretenden ser fiel a la transcripción de la realidad, ¿no? Mostrar tal y como era esa época, ¿no? Va a estar llena de explicación y de experimentación, ¿no? Va a ser hechos corroborables, muchos de ellos. ¿Ya? Va a haber una denuncia social en base a los abusos burgueses que había y que muchos de los escritores rechazaban dicho acto. Entonces la literatura es un ente fundamental, ¿no? Donde ellos van a plasmar su forma de pensamiento. El existencialismo, donde el ser humano se va a enfrentar a la sociedad, ¿no? Y la preeminencia de la novela, ¿qué quiere decir ello? ¿Ya? Entonces, va a haber una sencillez formal en cuanto a su escritura, cómo ellos van a manifestar su punto de vista, una precisión y claridad de la realidad, de sus escritos, donde nosotros cogemos un libro y va a haber mucho entendimiento respecto a ello. Y la paulatina transformación en la novela psicológica, ¿no? Van a plasmar su forma de pensamiento, cómo era la psicología del ser humano en esa época debido a la burguesía, ¿no? A su sociedad, ¿no? Va a ser muy manejable la psicología del ser humano de dicha época, ¿no? Se va a ver muchos problemas psicológicos. Y el psicologismo en cuanto al interés de la conducta humana, ¿no? El escritor de esta época se va a centrar mucho, o mejor dicho, va a ser muy importante para él lo que es la conducta del ser humano de esta época, ¿no? Va a plasmar, y vamos a notarlo dentro de los escritos, que va a plasmar sobre la conducta del ser humano en esta época, ¿ya? Sí, muy bien. Entonces va a ser más que todo estos temas que se van a ir desarrollando durante esta época, ¿ya? Va a estar lleno de cientificismos, lo científico, va a haber una denuncia social debido a la sociedad en la cual se encuentran ellos, el existencialismo, ¿no? Que va a mostrar al ser humano contra la sociedad y la preeminencia de la novela, ¿no? Que va a continuar la novela, ¿no? Y la sencillez formal en cuanto a su forma de escritura, ¿no? Y el psicologismo. El ser humano de esta época, el escritor de esta época, se va a centrar mucho en lo que es la conducta del ser humano. ¿Bien? Ahora, ¿qué rasgos va a tener la novela que se va a manifestar en esta época? Va a haber una verosimilitud llena de argumentos, donde el protagonista va a ser la sociedad y la mujer, va a girar en torno a ellos. Recuerden que cada corriente literaria tiene sus manifestaciones y también van a tener su musa, ¿no? La que les va a inspirar o quien le va a inspirar en cuanto a su pensamiento. Va a haber descripciones exhaustivas, que quiere decir, va a haber muchas descripciones en las que tú vas a coger un libro de esta época y vas a notar que va a haber, que vas a poder describir, o mejor dicho, notar, ¿sí? Al ser humano, mejor dicho, a los personajes, vas a poder, mejor dicho, imaginarte, ¿no? Porque va a haber muchas descripciones que van a hacer que tú te imagines o que tú puedas conocer a dicho personaje, ¿sí? Va a haber fiel reproducción de distintos registros. ¿Qué quiere decir? En distintos idiomas, ¿ya? Ahora, aquí van a aparecer nuevas técnicas narrativas, como el narrador omnisciente, ¿sí? Un narrador que se va a centrar mucho en lo que es
¿sí? Que no va a aparecer dentro de la historia, mejor dicho. La caracterización de los personajes, ¿no? Que va a mostrar la lucha contra las normas, el monólogo interior, ¿sí? El estilo indirecto que va a estar, que es libre, ¿sí? Que va a ser, cada escritor va a tener la capacidad de tener ese estilo, ¿no? En la ironía, ¿sí? Va a estar lleno de ironía, de doble sentido, la aparente objetividad, ¿no? Y la intervención del autor va a ser parte de la obra, ¿sí? Ahora, ¿qué temas van a tratar los escritores de esta época? Pues ellos van a hablar de un mundo rural, ¿no? Del mundo en el cual ellos se encontraban, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? No, profesora. Muy bien, todo claro hasta ahí, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué temas ellos van a tratar? Van a tratar sobre el mundo en el cual ellos se encuentran, el mundo urbano, ¿sí? La historia va a ser la sociedad o la forma ellos cómo vivían, ¿no? Los aspectos históricos de su época van a mostrarlo dentro de sus historias, ¿ya? La política, ¿sí? La sociedad política que ellos van a tener va a ser mostrada también. El conflicto existencial que es de esa época va a ser la locura y el amor del ser humano, ¿no? Y la sociedad que va a estar lleno de falsedad y soledad van a ser parte también de la historia. ¿Sí? Entonces va a haber muchos temas, más que todo en cuanto al conflicto social que ellos van a tener durante esta época. ¿Sí? Acá tenemos una pintura donde dice, y aún dicen que el pescado es caro, Joaquín Sorolla, ¿no? Que va a mostrar cómo la gente vivía durante esta época, ¿no? Cómo era esa sociedad, cómo se les desprestigiaba, o mejor dicho, cómo la sociedad hacía diferencias entre ellos, ¿sí? Ahora, dentro de los autores burgueses vamos a tener diferentes élites, o mejor dicho, grupos de escritores, en las cuales van a tener escritos, ¿sí? Referente a una sociedad, ¿no? Ellos van a escribir desde la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía. Van a tener grupos de escritores, ¿sí? Desde la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía. ¿Ya? Ahora, su separación va a ver en autores conservadores, autores progresistas, llenos de espíritu más crítico, llenos de ideas políticamente más extremas, ¿no? Referidas, por ejemplo, al socialismo, al anarquismo, que son parte de la época. ¿Sí? Entonces va a haber grupos de escritores, ¿no? Quienes escribían desde la burguesía, que van a mostrar su realidad, su forma y van a tratar de defender, ¿no? Para la burguesía, quienes escribían para la burguesía, quienes también defendían, ¿no? Y contra la burguesía, ¿no? Quienes se oponían a ella. Ahora, el realismo no solamente se va a centrar en un solo ambiente o en un solo lugar, va a tener muchas manifestaciones que van a ser relacionadas en diferentes ámbitos, ¿ya? Mejor dicho, en diferentes países. Sí, muy bien. Entonces, uno de los movimientos o el realismo va a surgir, por ejemplo, en el realismo inglés, ¿no? Donde va a haber una sociedad burguesa mucho más consolidada, ¿no? Dentro de la revolución industrial que se va a presentar dentro de esa época, en donde el realismo se va a proyectar mucho más, ¿no? Se va a hacer mucho más proyectable.
El realismo inglés va a estar lleno de optimismo y complacencia dentro de los típicos del periodo victoriano inglés. ¿Sí? En los autores o representantes del realismo inglés vamos a tener a Dickens, a Oscar Wilde, a William, a Taker, a Wilkie Collins, Hernán Bronte, y muchos de los autores que van a aparecer también acá, pero que también han sido parte de algún movimiento literario, ¿no? Donde van a tener ciertos escritos que van a formar parte del realismo. Charles Dickens, por ejemplo, tiene, va a escribir, o sus textos que él va a plasmar van a ser textos infantiles, ¿no? Donde sus obras van a estar lleno de personajes infantiles que va a ser mostradas en forma de humor, ¿no? Que va a dulcificar su crítica, ¿no? Él, como les decía, ¿no? Ellos van a usar al texto literario, a la literatura de esta época, como un ente de expresión libre que ellos van a tener, ¿no? Pero que lo van a mostrar de una manera que la persona o que la sociedad no lo pueda comprender o que cree que es en modo de burla, ¿no? Entonces va a haber un cierto aspecto humorístico, pero de forma infantil, que va a hacer que reduzca su crítica ante él, ¿no? Va a haber una importante ironía. Su estilo es bastante sencillo, ya que van a ser con personajes infantiles, ¿no? Y su viveza en la reproducción de los personajes y ambientes que se va a presentar, ¿no? Va a haber gran fuerza descriptiva y una coherencia formal, ¿no? Y su aguda percepción de la condición humana, ¿no? Cómo vivía la sociedad de esta época, va a ser mostrada por ellos. Y su aguda y rasgos melodramáticos, ¿no? Folletinescos y sentimentales, ya que tenían antecedente de ellos. Dentro de sus obras tenemos a los papeles póstumos de Club Pickwick, Oliver Twist, El Pequeño Dorrit, Canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos Difíciles y Grandes Esperanzas. Cada uno de ellos van a tener personajes infantiles que va a mostrar cómo es que se les explotaba también a los niños más que a los seres humanos, al adulto, ¿no? Él muestra ello. Aquí tenemos un pequeño extracto de una de sus obras de David Copperfield, ¿ya? Que nos muestra, ¿no? Dice, temía mi cabeza sujeta como en un tubo, pero yo me retorcía a su alrededor rogándole que no me pegase. Se detuvo un momento, pero solo un momento, pues un instante después me pegaba del modo más odioso. En el momento en que empezó a azotarme, yo acerqué la boca a la mano que me sujetaba y la mordí con fuerza. Todavía siento rechinar mis dientes al pensarlo. Entonces él me pegó como si hubiera querido matarme a golpes. A pesar del ruido que hacíamos, oí correr en las escaleras y llorar. Sí, oí llorar a mamá y a Pegote. Después se marchó, cerrándome la puerta por fuera y dejándome tirado en el suelo, ardiendo de fiebre, desgarrado y furioso. Qué bien recuerdo cuando empecé a tranquilizarme la extraña quietud que parecía reinar en la casa. Qué bien recuerdo lo malo que empezaba a sentirme cuando la cólera y el dolor fueron pasando. Estuve escuchando largo rato, pero no se oía nada. Me levanté con trabajo del suelo y me miré al espejo. Estaba tan rojo, hinchado y horrible que casi me asusté. Me dolían los huesos y cada movimiento me hacía llorar, pero aquello no era nada al lado de mi sentimiento de culpa. Entonces muestra ciertos aspectos, ¿no? De la realidad y cómo trataba la sociedad en esa época, ¿no? Pero no solamente cómo la sociedad trataba, sino cómo ellos eran, cómo ya habían adoptado dicho trato, ¿no? Otro de los representantes vamos a tener a Robert Louis Stevenson, que él nos muestra, por ejemplo, dos obras importantes, La Isla Tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La Isla Tesoro, escrita en el año 1880, que va a mostrar una aventura salvaje, ¿no? Dentro de las zonas marginadas de Asia o América, donde su protagonista también va a ser un niño y una situación inicial desgraciada, ¿no? El viaje se le va a presentar como evasión o escape. Él va a reflejar la sociedad de su época en la hipocresía de los personajes, tanto buenos y en cierta nobleza en los malvados.
¿Ya? El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde va a mostrar la extraña joya de la literatura inglesa, donde va a estar lleno de psicologismo, ¿no? Y un análisis de la maldad, del yo más íntimo del ser humano. Y otro de los grandes representantes, sí muy conocidos, es el llamado Oscar Wilde, que es uno de los grandes y que quizás han leído una de sus obras, que es el más conocido, que es la obra del retrato de Dorian Gray. Muy bien, a ver, chicos, les decía, uno de los grandes representantes del realismo va a ser el llamado Oscar Wilde, ¿no? Escrito en que va a ir en el año 1854 al año 1900, ¿no? Él nos va a plasmar una de sus grandes obras llamadas El retrato de Dorian Gray, que quizás muchos de ustedes lo hayan leído, ¿no? En el cual él nos va a mostrar a un ser humano que va a estar, que se va a admirar mucho de la belleza que poseía y que va a desear mucho ser esa persona, ¿no? Ser esa persona para siempre, ¿sí? Entonces, él va a hacer un trato con uno de sus amigos, que era el que le había pintado el retrato. Entonces, él se enloquece mucho, mejor dicho, se llena mucho en cuanto a la forma de pensamiento y la forma como ellos, como él quería verse en realidad para siempre. Entonces, él hace un trato, se podría decir, con el diablo, ¿no? Que él va a pedir que por favor se mantenga, o que mejor dicho, que mantenga esa belleza y que solamente el retrato tenga las modificaciones. Entonces, al pedir ello, él va a hacer diferentes maldades durante toda su vida, en el cual va a mostrar en una de ellas van a ver el retrato, que donde el retrato va a ser bastante desgarrador, o mejor dicho, va a ser un retrato de que va a mostrar tal y como debería de estar Oscar Wilde, digo, Doria, ¿cierto? Entonces, al ver él se desespera y destruye el retrato. Pero como había hecho un pacto maléfico,
Entonces, al destruir el retrato, él va a morir. Y automáticamente va a pasar lo que es la actitud, o mejor dicho, la prescripción, o mejor dicho, cómo se veía el retrato, va a pasar a ser el retrato de Dorian en la realidad, no en el cuerpo de Dorian. Y el retrato va a volver a ser tan joven como había sido descrito, o mejor dicho, pintado, ¿sí? Entonces ahí se ve, por ejemplo, la locura humana, ¿no? El análisis acá, por ejemplo, nos dice que va a estar una difícil adscripción, narra la degeneración inmortal de Dorian, lo que les mencionaba, ¿no? Que va a mostrar su historia, ¿no? Cómo él en realidad quería ser, ¿no? Y cómo él, en base a sus maldades y a los crímenes que había cometido, va a ir desgastando su juventud, ¿no? La inocencia de la juventud va a ser pervertida por una sociedad burguesa decadente, ¿no? Y el hedonismo, un análisis psicológico de los personajes que van a ir mostrándose dentro de la historia, ¿no? Acá dice, la recordaba perfectamente, pronunció un deseo enfermizo de que él pudiera permanecer joven y que el cuadro envejeciera, ¿no? Lo que les decía hace un momento, que su hermosura permaneciera inalterado, ya que su rostro en la tela soportaba lo cargo de sus pasiones y pecados, que la imagen pintada se marchitaría con las líneas del sufrimiento y del pensamiento, y que él mantuviera la flor y el encanto casi consciente a su adolescencia. Entonces, es lo que sucede, ¿no? Se va a desgarrar lo que es la imagen, más no el cuerpo, el rostro vivo de Dorian Gray, ¿sí? Entonces, eso es una de las grandes obras, ¿no? De ahí tenemos otros como William Thackeray, Wilkie Collins, los hermanos Bronte, que también van a plasmar cierto tipo de historia, ¿no? Luego tenemos lo que es el llamado realismo norteamericano, que también va a mostrar ciertos aspectos solamente con algunas modificaciones, ¿no? Mark Twain es uno de los representantes del año 1835 al año 1910. Él va a plasmar una obra muy sencilla o fácil de comprender y llena de humor, ¿no? Herman Melville, él va a tener ya obras basadas en el mar, ¿no? Obras marineras, ¿no? Lleno de aventuras. Moby Dick es uno de los personajes muy reconocidos de Herman Wilde, ¿no? Que quizás muchos de ustedes también lo han escuchado, ¿sí? Y en el realismo francés vamos a tener a Henry Braille y a Stendhal, o llamado Stendhal, que es un romántico en perpetuo conflicto con la ruin sociedad, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Él va a estar puesto, se va a oponer completamente a la sociedad de esa época, ¿no? Una de sus obras es El Rojo y el Negro o La Cartuja de Parma, ¿no? El Rojo y el Negro en el año 1830, donde su historia va a tener un fallido intento del ascenso social, ¿no? De su modificación social. Y La Cartuja de Parma en el año 1839, donde va a ser en un ambiente italiano, ¿no? Lleno de vicisitudes de un joven aristócrata que va a ser repudiado por su familia, ¿no? El cual, debido a ello, va a emprender una carrera eclesiástica y política, ¿no? Que al final va a triunfar, ¿no? A través de... Sí, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesora.
Muy bien, ya que no hay dudas, continuamos. Otro de los representantes que vamos a tener es Honor de Balzac, en el año 1799 al año 1850, ¿no? Él va denunciar dentro de sus obras el exceso, maltrato, mejor dicho, el exceso de diferenciación que va a haber dentro de la sociedad, ¿no? Va a personificar a la frivolidad dentro de sus personajes y la amoralidad y la corrupción, ¿no? Sus primeras obras va a tener un tono romántico, como las historias simbólicas, La piel de Zapa, o las policíacas, ¿no? Como un asunto tenebroso. Sus protagonistas o sus protagonistas dentro de su historia van a ser damas, jóvenes de sangre azul, mejor dicho, jóvenes que van a pertenecer a la sociedad más alta, de familias nobles, aristócratas cansados de la vida, los desilusionados y apáticos, ¿no? Los burgueses. Y las grandes novelas realistas va a ser, por ejemplo, La comedia humana, que va a mostrar un vasto proyecto del universo novelesco, ¿no? Que va a trascender, ¿no? Y sus personajes que circulan de novela en novela, mejor dicho, que va a haber muchos de los personajes que van a estar de novela en novela. Entonces, que tú vas a ver en una de sus obras muchos de sus personajes repetidos, ¿no? Acá tenemos un pequeño extracto de Papá Goriot, por ejemplo. Dice, el jefe fue directamente hacia él. Le dio en la cabeza un manotazo tan violento que le hizo saltar la peluca y dejó al descubierto la cabeza del pollín en todo su horror, acompañadas de unos cabellos rojo, ladrillo y cortos que les daban un espantoso carácter de fuerza. Mezclaba con astucia aquella cabeza y aquella cara, en armonía con el busto. Se vieron inteligentemente iluminados, como si los fuegos del infierno se hubieran encendido. Todos comprendieron por Vautrin su pasado, su presente, su futuro. Sus doctrinas implacables, la religión del placer, la majestad que le daban el clasicismo de sus pensamientos, de sus actos y la fuerza de su organismo adaptado a todo. La sangre se le subió al rostro y sus ojos brillaron como los de un gato montés. Dio un brinco con un movimiento tan enérgico, dio tales rugidos que arrancó gritos de terror y a todos los huéspedes de la pensión. Ante este gesto de león y apoyándose en el clamor general, los agentes sacaron las pistolas. Collin comprendió el peligro que corría y dio de pronto la prueba de más alto poder humano. Horrible y majestuoso espectáculo. Su fisonomía ofreció un fenómeno que no puede compararse más que con el de la caldera lleno de vapor que levantaría montañas y que disuelve en un abrir y cerrar de ojos de una gota de agua fría. La gota de agua que enfrió su cólera fue una reflexión rápida y como el relámpago sonrió y miró su peluca. ¿No es este uno de tus días corteses?, le dijo el jefe de la policía de seguridad, y tendió sus manos a los gendarmes, llamándoles con un gesto: señores gendarmes, ponedme las esposas. Tomo por testigo a las personas presentes de que no ofrezco resistencia. ¿Ya? Es una parte de llamado Papá Goriot. ¿Ya? Gustav Flaubert, en el año 1821 y 1880, va a ahondar en la psicología de los personajes. No, la mayoría de los escritores realistas de esta época va a ahondar durante la psicología del ser humano, del personaje de esta época. Va a ver una cuidadosa descripción de los ambientes de donde se desarrollaba la escena o la historia, y una ideal de perfección literaria, ¿no? Que va a estar basada en la objetividad y en la impersonalidad. Una de sus grandes obras es Madame Bovary, en el año 1857, en el cual narra un proceso judicial que va a ser por la inmoralidad, ¿no? Y va a ser un homenaje a Don Quijote y crítica al romanticismo. Despiadado y retrato de intoxicación idealista y un ambiente de asfixiante vulgaridad provincial. ¿Sí? Y la educación sentimental de la época, ¿no? Donde va a narrar sobre el joven burgués y sus frustrados amores con una mujer casada, que era algo frecuente, algo recurrente durante esta época.
¿Ya? El realismo ruso va a haber ya es una incorporación tardía al panorama europeo, pero gran calidad. Va a haber una complejidad de una sociedad sometida al despotismo y represión del gobierno, ¿no? De los zares. Él va a denunciar la miseria de sus campesinos, ¿sí? Cómo era la miseria, o mejor, cómo ellos vivían, ¿no? El pueblo, que van a ser sometidos como siervos por la nobleza, ¿no? Alejada de las revoluciones industriales y políticas en Francia e Inglaterra. Una de sus obras es Nicolai Gogol, que va a narrar almas muertas y describe la miseria del campo en la cual se vivía. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos. No, profesora. Muy bien. Entonces, otro de los grandes representantes que vamos a tener de la época va a ser el llamado Fyodor Dostoyevsky. Él va a narrar un surrealismo psicológico y su capacidad de penetración a la sociedad, ¿no? La minuciosidad para relatar relaciones de servidumbre, ¿no? Él muestra ello. Y preocupaciones del hombre contemporáneo, cómo es que se vivía. La vida de la ciudad con paseos, tabernas y vivencias. Una de sus obras grandes es Crimen y Castigo, El jugador, Los hermanos Karamazov, ¿no? Donde cada uno de ellos va a narrar sobre la moral del ser humano en cuanto al amor, a la sociedad. Daniela, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Daniela López. Sí, mis disculpe. No te preocupes. Muy bien. El jugador, que es un personaje criado que va a estar acompañado al casino de sus amos, los hermanos Karamazov, que es una ambigua complejidad del alma humana a través de una familia campesina, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a relatar los aspectos reales o cómo se vivía en dicha sociedad, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, cada uno de los escritores va a narrar sobre los aspectos culturales o de la sociedad en la cual se encontraba, ¿no? De la inglesa, del llamado clasicismo, ¿no? O de la sociedad en la cual se presentaba. Chicos. León Tolstoy es uno de los representantes también con Ana Karenina y Guerra y Paz, donde va a mostrar historias llenas paralelas de una mujer atrapada con las convenciones sociales y se va a describir a muchos de los personajes. Ana Karenina tiene esta estructura donde es una dama de alta sociedad que va a abandonar a su marido e hijo por otro hombre, con quien va a tener una hija, ¿no? Y esperando el divorcio, en un ataque de celos, se tira a la vía del tren. Otros realismos es en Alemania, en Italia y Portugal, pero cada uno de ellos va a plasmar el mismo tema, ¿no? Va a estar basado en las mismas características de la época. ¿Sí? De ahí tenemos en España, en España, por ejemplo, el realismo va a surgir con mucha lentitud, ¿sí? No se va a presentar de la misma manera. ¿Sí? Episodios nacionales, novelas de tesis contemporáneas e idealistas, ¿sí? Leopoldo Alas, que es otro de los representantes con La Regenta, ¿sí? El naturalismo, ¿no? Entonces va a dar pie al naturalismo.
¿Cierto, chicos? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender. ¿Sí? ¿Tendrán alguna duda al respecto? ¿Todo claro? La siguiente clase vamos a ver de uno de los grandes representantes, ¿sí? Su pequeña obra o una de sus grandes obras literarias que van a plasmar al realismo tal y como se ve, ¿no? Tal y como hemos visto cada una de las características. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya que no hay dudas, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Nos vemos, Miss, hasta luego. Cuídense.